Hola y bienvenido, bienvenida a una nueva meditación. ¿Te sientes constantemente ansioso o ansiosa por nada en particular? ¿Sientes que la angustia y la ansiedad llegan sin que algo lo gatille? Quizás presentas síntomas que pensabas que eran normales, como este apretón en el pecho o en el estómago. Quizás se te acelera el corazón. Pueden haber temblores o incluso sudor. Independiente de cómo lo vivas, el cuerpo de alguna manera se acostumbra. Así como aprende a hacer cosas de forma automática, como manejar un auto. También aprende a que tiene que estar siempre alerta cuando está ansioso. Y esto lo aprende porque debimos de haber pasado mucho tiempo bajo estrés. Al punto en que la única forma de responder a todo ese estrés es estar constantemente en un estado de alerta y por lo tanto en un estado de ansiedad. Hoy intentaremos traer un poco de conciencia a estos estados. Si quieres saber un poco más de esto, subiré contenido extra en nuestra comunidad de salud mental. En esta comunidad no solo tendrás acceso a meditaciones sin anuncios, sino como puedes notar, también a contenido extra, además de un podcast sobre salud mental y psicología, en donde comparto temas que hablo con mis pacientes en terapia, y mucho contenido más en torno a la salud mental. Conoce cómo participar de la comunidad, sabiendo que de esta forma estarás apoyando todo mi trabajo, ayudando también a mantener estas meditaciones gratuitas por Spotify y otras plataformas. Muy bien, entonces, comencemos con la meditación de hoy. Te quiero invitar a ir cerrando los ojos y vamos a ir respirando profundamente por nuestra nariz y vamos a botar el aire por la boca. Y de forma muy tranquila vamos cambiando nuestro foco hacia nuestra respiración. Vamos a notar cómo encontramos nuestra respiración en este momento. Tomamos en cuenta lo que decíamos sobre la ansiedad y el estar constantemente en un estado ansioso. Tomamos una visión general de nuestro cuerpo y de forma, como digo, general, podemos preguntarnos si notamos en alguna parte la sensación de ansiedad. No esperamos necesariamente que vayamos a encontrar algo. Solo observamos y somos curiosos por un momento si en nuestro cuerpo notamos alguna tensión, un dolor o quizás una señal de que estamos estresados, o quizás el hecho, la sensación de que estamos relajados. Solo observamos. O si simplemente no percibimos nada en lo absoluto. Y de una forma más detenida, te invito a visualizar una luz. Te invito a imaginarte una luz que llega a la punta de tus pies. Y es como si fuera un líquido suave. Es como una luz que tiene una consistencia y que tiene la característica de borrar cualquier tipo de tensión. Y vamos a percibir también cómo este líquido, esta luz brillante, un tanto amarilla quizás, como si fuera luz de sol, tiene quizás cierta temperatura, es un tanto cálida, genera
una sensación grata de calor. Y lentamente esta luz, este líquido sube lentamente por nuestro pie, derritiendo cualquier tensión que vaya encontrando. Y nota como al subir, quizás vas percibiendo también las tensiones que este mismo líquido, esta luz líquida, va lentamente derritiendo. Notas que el líquido pasa por quizás tus pies y notas que por donde pasa no solamente deja cierta temperatura, sino que también vas sintiendo como le permite a los músculos del pie relajarse y pesar más. Notamos cualquier tensión que haya en las piernas y el líquido sube, esta luz sube. Como digo, es una luz con consistencia y derrite cualquier tensión que vamos encontrando en las pantorrillas, en las rodillas, en las piernas. Y subimos también por las caderas y los glúteos. Y vamos notando cómo esta luz pasa y derrite cualquier tensión que vayamos sintiendo. Y recuerdo que esta luz tiene la propiedad de poder relajar los músculos. Y notamos cómo estos músculos se destensan y les ayudamos también a destensarse. Mientras notamos si hay tensiones a nuestra espalda baja, en el área de nuestro estómago, en el pecho y nuestra espalda superior, viendo y observando cómo este líquido sube y llena cada rincón, como si nos cubriera y nos llegara de distintas direcciones. Vamos notando cualquier tensión en el pecho y los hombros. Y observamos cómo la luz al llegar también permite diluir y nos ayuda a hacer desaparecer cualquier tensión que haya, dejando un rastro de calidez y calma. Y vamos a ir ahora buscando cualquier tensión que podamos llegar a encontrar, bajando por nuestros hombros y por nuestros brazos hasta llegar a las manos. Vamos viendo también cómo al mismo tiempo esta luz deja una sensación cálida, derritiendo cualquier tipo de tensión. Y vemos cómo lentamente llega a cada una de las palmas de nuestra mano para pasar por cada uno de los dedos. Prestamos
atención a nuestro cuello, mandíbula, a nuestro rostro también, si hay algún tipo de tensión a nivel de la boca o de las cejas. Y notamos cómo esta luz sube por nuestro cuello, iluminando también nuestro rostro, la parte trasera de nuestro cuello, nuestra garganta y llegando por la frente hasta llegar a la punta de nuestra cabeza, disolviendo cualquier tensión. Y por un momento observamos a todo nuestro cuerpo cubierto con esta luz que nos llena de una sensación de calidez y calma. Dejamos que todo el cuerpo por un momento se relaje y destensamos los músculos. Y para ir terminando este ejercicio, te quiero invitar a respirar profundamente por tu nariz y botamos el aire por nuestra boca. Y date el tiempo de hacer esto un par de veces. Date el momento simplemente de estar con esa inhalación y darte el tiempo también para exhalar. Y a tu propio ritmo, a tu propio tiempo puedes ir abriendo los ojos. Muchas gracias y de verdad, gracias por estar y por acompañarme en la práctica de hoy. Te recuerdo que voy a explicar un poco más este punto de la ansiedad en el cuerpo en nuestra comunidad de salud mental, este mismo podcast pero con contenido extra. Al ser parte de la comunidad no solamente estarás apoyando todo mi trabajo, sino que también tendrás acceso extra a contenido creado para que puedas mejorar tu salud mental. Y recuerda que todos los links están aquí abajo en la descripción. Y si quieres apoyarme de otras maneras, también puedes compartir esta misma meditación a quien crees que lo necesite. Además, por supuesto, de poder calificar este podcast por la plataforma en la cual te encuentres. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en la siguiente.